Manuel Belgrano. Esto va a ser el viernes 20 de junio, 14:30 horas, duración 2 horas. Va a ser el punto de partida del monumento a San Martín, ubicado en la Plaza Aguado. Para aquellos que dicen, ¿dónde está la Plaza Aguado? Bueno, en Almirante Brown y Vélez Sarsfield, ahí en el monumento a San Martín. Ahí. Y esta caminata se va a terminar en el Museo Municipal Damas Suarce. El encargado de estar dando los detalles y contando cosas y haciendo más interesante esta caminata es el profesor Germán López Ritó, que lo tenemos, que es el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, y que lo tenemos del otro lado del micrófono para que nos cuente un poquito más detalles de lo que va a ser esta caminata. Profesor, buenos días, gracias por atendernos. Mi nombre es Pablo Evacua. Buenos días, Pablo, muchas gracias a ustedes por este espacio. Sí, vamos a hacer esa caminata, vamos a comenzar en la Plaza Aguado, en el Monumento de San Martín, ahí se van a empezar a reunir, y de ahí vamos a ir al monumento que se encuentra en la Plaza Belgrano, que ese monumento tiene mucho para decir, es un monumento muy interesante, está cargado de símbolos, y ahí vamos a detenernos y vamos a contar cada una de esas figuras que se encuentra en ese monumento, para después relacionarlo con el retrato que tenemos en el Museo Damaso Arte, ese retrato de Manuel Belgrano, que es único y original, patrimonio cultural de nuestra ciudad, no hay otro, pintado por François Carbonnier en 1815. Ese no solamente tiene un valor pictórico, sino que también es un documento histórico, ¿cierto? Y es un documento histórico porque expresa o se encuentra el primer diseño de nuestra bandera, que es una discusión que hay entre los historiadores. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque lo que se debate es cómo era la primera bandera. Si era blanca y celeste, 2 paños, si era blanca, celeste y blanca, como la bandera de Macha, si era blanca y celeste con los paños horizontales. Bueno, hay un debate. Y el cuadro, es pintado por Carbonnier, pero encargado por Belgrano. Entonces, Belgrano le dice a Carbonnier cómo quiere ser pintado. Y en uno de los costados, en el cuadro, se encuentra una ventana con la batalla de Salta. Y ahí figuran 2 banderas, con el diseño de Manuel Belgrano, que es blanca y celeste, con 2 paños horizontales. Y después soluciona otra discusión también, que es si la bandera era celeste o azul celeste. Esa también es una discusión que está abierta. Sí. Y se usaba es como la del Salvador, dice usted, más o menos un azul más que celeste en la del Salvador. Claro, lo que pasa es que acá cae en la grieta política de unitarios y federales. Los unitarios eran celestes, los federales eran azul, y cae en esa grieta porque hay documentos que dicen, bueno, era celeste, y en otros dice era azul celeste. Bueno, cuando observamos el cuadro vemos cuál es el verdadero color de nuestra bandera original, ¿no? Porque François Carbonnier no tenía idea de cómo era nuestra bandera, el diseño de nuestra bandera y el color de nuestra bandera. Por lo tanto, se lo tuvo que haber dicho Belgrano. Y ahí está el valor histórico que tiene este retrato, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, lo lindo de encontrarse con gente que sabe mucho de nuestros patriotas o de la historia argentina. Lo lindo es cierto lo que se decía, que Manuel Belgrano tenía la voz muy afinada, muy aflautada, detalles que hacen más interesante la vida, no tan de cartón, sino ponerlo más humano a estos patriotas que realmente hicieron cosas maravillosas sin pedir nada a cambio, ¿no? Por eso el hecho de querer ser libres, de querer
tener un país, de salir del virreinato. ¿Es tan así? Bueno, la clave de esto es lo que vos dijiste recién, es más allá si tenía la voz aflautada o no, que la tenía, Dorrego era el que lo cargaba y bromeaba con eso, es esto que decís, que entregó todo sin pedir nada a cambio. Claro. No, y esta es la idea de sacrificio, que es una característica que tienen no solamente los próceres, sino también los héroes. Tal cual. Y nosotros tenemos que volver a reivindicar a los héroes, la heroicidad de un pueblo. Uh-huh. ¿Y un héroe qué es? Porque todos los pueblos tienen, y todas las culturas tienen sus héroes. Los incas, por ejemplo, iban a la guerra con las momias de sus antiguos incas. En una oportunidad, los griegos, cuando van a luchar contra los persas, necesitan constituir un ejército. Y entonces cada una de las ciudades griegas tiene que aportar cierta cantidad de jóvenes. Pero había una que no tenía nada para aportar, no tenía jóvenes para aportar. Entonces envía para la conformación de ese ejército los huesos de sus héroes. Y ganan la batalla. Entonces nosotros tenemos que volver a reivindicar la heroicidad. ¿Y el héroe qué es? ¿Qué es un héroe? Es aquella persona que en algún momento toma la decisión de sacrificarse por su comunidad. Tal cual. Sin pedir nada a cambio, como decimos. Y es un acto voluntario. ¿Y por qué tenemos esta tan linda relación con Belgrano, en Olavarría, que ha habido gente, familiares que han tenido hasta alguna propiedad, alguna tierra en nuestra ciudad, y son herederos y son gente que vienen de esa rama? ¿Cómo llegamos a Olavarría y Belgrano? Bueno, acá tenemos al presidente del Instituto Nacional Belgraniano viviendo en Olavarría, el chosno nieto de Manuel Belgrano, que también se llama Manuel Belgrano. Uh-huh. Pero Olavarría ya viene con una tradición, ¿no?, de rescatar la memoria histórica de Belgrano. Se ha declarado a Olavarría bajo la advocación de Manuel Belgrano por su pensamiento industrialista. Hay instituciones, escuelas, sociedades de fomento, centros de jubilados, todos llevan el nombre de Manuel Belgrano. Entonces hay una memoria acá importante con respecto al prócer. Y me parece que Belgrano lo tendríamos que rescatar desde su pensamiento profundo, ¿no? Porque él nos deja un proyecto de país. Porque además de ser un hombre que participó en nuestra independencia y se involucró directamente en la guerra, también fue una persona, un intelectual que escribió. Porque él, siendo secretario del Real Consulado de Buenos Aires, secretario perpetuo, era una especie de, hoy le podríamos decir, una especie de ministro de Economía de la época. Uh-huh. Deja una serie de escritos que se llaman los escritos económicos de Belgrano, donde él expresa cómo se tiene que desarrollar la economía del virreinato del Río de la Plata. Y ahí es donde dice hay que fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio. Y deja todo un pensamiento con respecto a cómo se tiene que proyectar un país. No solamente desde el pensamiento económico, sino desde el pensamiento político. Y ahí entran los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres. Todo está pensado en torno a cómo crear fuentes de trabajo. Claro, porque y cómo industrializar el virreinato del Río de la Plata. Belgrano era uno de los que lo decía, si nosotros le vendemos el cuero y después compramos los zapatos, estamos al horno, ¿no? ¿Puede ser que viene por ahí también la frase es esa? No, es esa la idea, Belgrano estaba observando lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña, claro, que estaba ocurriendo en la Revolución Industrial. Uh-huh. Y eso va a impactar fuertemente en su pensamiento. Pero él era un fisiócrata, él decía que la riqueza estaba en el trabajo de la tierra. Y por eso el hombre de campo era el que producía la riqueza.
y introduce el conocimiento técnico-científico en el Virreinato del Río de la Plata. Iba a crear las escuelas de comercio, de agricultura, de dibujo, de náutica. Iba a decir, nosotros tenemos que desarrollar la agricultura y tenemos que introducir nuevas técnicas, que allá había métodos descabellados y se traían nuevas técnicas de Europa, particularmente de Inglaterra, Holanda, Bélgica. ¿Y cuál era esta técnica? La mutación de producción. No había que dejar los campos en barbecho. Había que hacer 2 o 3 cosechas por año. Claro. Y al no dejar los campos en barbecho y multiplicar la producción, eso iba a crear el capital suficiente para invertirlo en el sector más desarrollado de la economía, que era la industria. Eso era lo que había pasado en Inglaterra. La condición de posibilidad para la revolución industrial fue primero una revolución agrícola. Y yo creo, pero esa es una opinión mía, que Belgrano estaba pensando justamente en una revolución agrícola, para después desarrollar la industria. De ahí iban a salir los capitales para el desarrollo de la industria. Ahora, y después habla de proteger... Perdón. Sí, qué lindo es escuchar cuando... Y que, a ver, viste que muchas... No es por ser despectivo, ni mucho menos, pero la historia leída, cuando uno lee historia y se come los libros, a veces es hasta monótona, pero cuando uno puede escuchar y alguien que tiene tanto conocimiento, que puede darte detalles, líneas de pensamiento, líneas de proyecciones, es realmente muy lindo para poder sentarse a charlar todo un día, ¿no? Unas largas horas acerca de cuál era la verdadera obra de Manuel Belgrano. Realmente, Pablo, es así porque, bueno, es un pensamiento muy amplio. Él abarcó todas las problemáticas de su tiempo, las pensó, ¿cierto? Y además con una sólida formación. No nos olvidemos que él había estado en Europa. Sí, señor. Había estudiado en Salamanca, en Valladolid, y estudiar en Europa en aquella época hacía la diferencia, ¿no? Era haber estado en los lugares donde había que estar en ese momento, donde se estaba produciendo las grandes transformaciones. Además, abogado, periodista, político, diplomático, economista, un tipo que realmente no lo venías a correr con cualquier discursito, porque el tipo sabía de lo que estaba hablando, ¿eh? No, por supuesto. Bueno, ahí están los escritos económicos y todo lo que escribió en el Correo de Comercio. No, es un pensamiento muy profundo. Germán, invitamos a la comunidad entonces a esta caminata guiada. Le decimos, le contamos cómo es, a qué hora, cuándo, dónde. Sí, es el viernes, 14:30 horas, nos reunimos en la Plaza Aguado, en el Monumento a San Martín. De ahí salimos caminando hasta el barrio San Vicente, en la Plaza Belgrano, a Soparro y Rivadavia. Ahí vamos a descansar y hablar en torno a ese monumento. También es un monumento que dice muchísimo, tiene mucho para decir. Vamos a explicar ahí cada una de esas figuras, de esa simbología. Y después vamos a salir y vamos a ir hasta el Museo de Armas Barras. Y ahí la gente del museo también va a contarles sobre el retrato de Manuel Belgrano. Ahí terminaría entonces la jornada. Además, está perfecto porque vos caminás, haces ejercicio, te pasás una tarde cero de estar guardado en casa, al contrario, disfrutando, escuchando, absorbiendo conocimientos, y además de eso vas a terminar mirando un cuadro original, porque es el único que hay en el país que de Manuel Belgrano. O sea, me cierra por todos lados. El único que hay en el mundo, no hay otro. Me cierra por todos lados. Además, sí, y además es el cuadro, cuando uno ve las láminas en los libros de historia o en los libros de lectura, que generaciones enteras hemos visto la figura de Belgrano, es la del cuadro que tenemos en el museo. Claro.
Es la foto del general Belgrano con la bandera ahí atrás, ¿no? Claro, sentado en el sillón, claro, con la pierna cruzada. Claro, exacto. Es esa imagen que la vio todo alumno, todo estudiante vio esa foto en los libros de historia. Y lo tenemos nosotros acá. Es muy importante rescatar justamente ese patrimonio cultural y ponerlo en valor, ¿no es cierto? Que eso es lo que buscamos nosotros. Pero además también el pensamiento de Belgrano, particularmente en Olavarría, que tenemos una memoria industrialista. Por lo tanto, Belgrano tiene mucho para decir en ese sentido, en el desarrollo industrial, ¿no es cierto? Le queremos agradecer, Andrés, muchísimo. 9:10 de la mañana. Nosotros terminamos a las 9, pero imagínense que teníamos muchísimas ganas de charlar con usted por esta cuestión de que nos inunda de conocimientos, y la verdad que a eso queremos apuntar, que revalorizar la figura de los patriotas, ¿no? Hoy que todo está tan politizado y que no, porque este pensaba de esta manera y no, hubiese sido de... No, siempre hubo grietas en este país. Usted acaba cuando estábamos en la charla entre los federales y los unitarios, ¿no? Pero inclusive en 1810 Belgrano en el Correo de Comercio escribe un artículo que se llama hablaba sobre la unidad de los argentinos. Les preocupaba mucho la unidad, ¿no? Y él hablaba sobre el origen de la grandeza y la decadencia de las naciones. Él le llama origen de la grandeza y decadencia de los imperios, y explica cuál era la grandeza y la decadencia de los imperios, cuál era el origen de eso. Y la causa de la grandeza era la unión del pueblo, y la causa de la decadencia era la desunión. Y es en la unión, dice Belgrano, donde se van a venir a estrellar las intenciones de los enemigos interiores y exteriores. Por eso tenemos que estar unidos. Ya la preocupación de Belgrano en inicios de 1810 ya estaba esto de la desunión, ¿no? En su pensamiento. No cambiamos en nada, ¿no? Pasamos un siglo y seguimos igual, o peor que antes. Sí, hay intereses que incentivan las contradicciones internas. Todos los países tenemos contradicciones internas, pero cuando se las incentiva y se desalienta la concordia, nosotros tenemos que ir hacia la concordia. Tal cual. Concordia significa, cordio significa con el corazón. Con el corazón tenemos que volver a crear comunidad. Tenemos que volver a crear comunidad. La diferencia entre comunidad y sociedad es fundamental, porque la sociedad se basa en pactos. En cambio, la sociedad se basa en principios y valores. Y nosotros tenemos que volver a los valores característicos del hombre americano, que es la gauchada. Esto que decías vos hoy, hacer algo sin pedir nada a cambio. Sin pedir nada. Sacrificio. Tal cual. Claro. Tenemos que volver a eso, sí. Si no, no vamos a poder salir. Tenemos que volver a acordarnos que primero que nada somos todos argentinos, y después dejar... Exactamente. Primero la bandera, y después los intereses políticos, comerciales, lo que haya. Sí. Germán, le agradezco. Primero la patria. Primero la patria. No. Tal cual. Y el respeto. Bueno, Pablo. Un gustazo y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Por favor. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Así charlábamos con Germán. Perdón, me voy a volver a le quiero decir bien el apellido para que no quede a medias tintas.